cantaban este cántico nuevo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Los 7 sellos son parte de una serie de juicios del fin de los tiempos por parte de Dios hacia la humanidad. Durante este periodo, la humanidad conocerá a un Dios implacable que no se detendrá hasta acabar todo su juicio sobre la humanidad. Los versículos del 1 al 7 del capítulo de Apocalipsis describen a cada uno de los sellos y el impacto que tienen sobre la tierra. En la visión de Juan, los 7 sellos tienen cerrado un libro o rollo en el cielo, y al abrirse cada sello, se desata un nuevo juicio en la tierra. Después de los juicios de los sellos, están los juicios de las trompetas y finalmente los juicios de las copas. Pero todo comienza en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde podemos ser testigos de la antesala a toda esta serie de eventos. Ahí vemos a uno que está sentado en el trono y que en su mano derecha tiene un libro que estaba escrito por dentro y por fuera, y que además estaba sellado con 7 sellos. Sin embargo, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir a aquel libro. Es más, ni siquiera podían mirarlo. Esto hace que el apóstol Juan llore mucho a causa de esta situación, porque si nadie puede leer el libro, entonces no se juzgaría la maldad. Pero de pronto, algo ocurre. Algo maravilloso sucede en esta enigmática escena. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, y que también es el león del juicio, es el único que puede abrir los sellos del libro. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Con cada sello abierto, el libro se puede desenrollar un poco más. De esta manera se han revelado poco a poco los juicios que Dios tiene para la humanidad. Es así como comenzamos este estudio del Apocalipsis sobre los 21 juicios que caerán sobre la humanidad. Primer sello. Entonces vi cuando el Cordero abrió el primero de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno: ven y ve. Y miré y vi un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió victorioso para seguir venciendo. Apocalipsis 6, 1 al 2. En este primer sello podemos ver una descripción clara del anticristo. Sin embargo, resulta importante destacar algunos detalles que se mencionan en este pasaje, como por ejemplo, monta un caballo blanco, lo cual nos indica que al inicio del periodo de la gran tribulación, el anticristo tendrá la consigna de traer paz al mundo, aunque en realidad solo será una paz aparente, la cual durará 3 años y medio. Esto coincide plenamente con lo que dice Daniel 9:27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio a la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 2. Se le da una corona. Esto nos indica que el anticristo ejercerá autoridad. Aquí resulta muy importante resaltar que la Biblia nos señala que al momento de aparecer el cuerno pequeño, Daniel describe que este sale de entre 10 cuernos, por lo que existe la idea de que surge una confederación de 10 países donde uno de ellos se alzará por encima de los demás, y si bien 3 gobernantes contenderán contra él, serán conquistados por la fuerza y pasarán a ser como países satélites del cuerno pequeño.
Un ejemplo de ello lo hemos tenido a lo largo de la historia, pero el más reciente es el que actualmente ocurre con Rusia y Bielorrusia, que en teoría son países independientes y soberanos uno del otro, pero en la práctica Bielorrusia en realidad es un país al servicio de Rusia. El anterior ejemplo no significa que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sea el anticristo, solamente se utilizó este ejemplo como una mera referencia. 3. Sostiene un arco, lo que indica cuáles son las verdaderas intenciones de este gobernante déspota e intrigante. Recordemos que la Biblia nos da luz sobre las características que tendrá el anticristo. Por ejemplo, será un genio en la oratoria, como nos dice Daniel 7:8, un genio intelectual con intenciones ocultas, como nos dice Daniel 8:23, un genio político, genio comercial, como dice Daniel 11:43, un gran militar y un gran religioso, segunda de Tesalonicenses 2:4. Porque este canal de discípulos de Cristo sostiene que la iglesia pasará por el primer sello. Acorde al texto que encontramos en 2 de Tesalonicenses 2:7-8, encontramos que hay algo que lo detiene. Cuando el texto dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, y entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A este respecto existen dos puntos de vista sobre lo que detiene la manifestación del anticristo. Por un lado, algunos dicen que es el Espíritu Santo el que detiene la manifestación demoníaca. Esto nos lleva a la afirmación de que si el Espíritu Santo actúa como barrera, es posible que en cierto momento ya no lo detenga más para permitir que el mal se desate temporalmente hasta que cumpla su propósito. En Discípulos de Cristo creemos firmemente en este punto de vista, pues no hay nadie más que tenga la autoridad y el poder para detener las huestes de maldad, así como que retarde la ira de Dios sobre la humanidad. Por eso, en este canal afirmamos que una vez que el anticristo haya tomado todo el poder que está descrito en la Biblia, la iglesia será quitada de en medio para no pasar el momento de dificultad y de una tribulación cual no ha habido antes y no volverá a haber nunca más. Sabemos que el Espíritu Santo mora en todos los creyentes. Por lo tanto, si la iglesia es quitada en este mundo, la obra contenedora del Espíritu Santo también será retirada. ¿Qué pasará con los creyentes que se hayan quedado por no estar a cuentas con Dios? Será muy difícil, porque ahora no bastará solamente con creer en el Señor Jesucristo y confesarlo, sino que también habrá que morir por causa del Evangelio y por no dejarse sellar. Recordemos que una vez que la iglesia sea arrebatada, ya no habrá más bautismo con el Espíritu Santo fuego, esto es, se acabará el don de lenguas. Asimismo, Él ya no redarguirá de pecado, por lo que va a ser extremadamente difícil que haya gente salva en esos tiempos. Ahora bien, me gustaría destacar que este sello es el primero y para el que le sigue vemos un aumento exponencial en la severidad en el juicio a la humanidad, porque la iglesia ha sido quitada de en medio. Segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y ve. Salió otro caballo de color rojo, al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6, 3-4. Aquí se inician los juicios terribles de Dios contra la humanidad. Esa imagen de un Dios amoroso ahora se convierte en un Dios implacable, un juez que ha esperado mucho tiempo que la humanidad proceda al arrepentimiento y al no hacerlo, ahora toca juzgar la maldad de la humanidad. Este sello es el primero de los juicios de Dios que nos indican que tendrá un impacto muy grave en la humanidad. Todo indica que estallará un conflicto bélico mundial. De hecho, algunos consideran que será la tercera guerra mundial. Sin embargo, es posible que realmente se trate de una cuarta guerra mundial, debido a que para que el anticristo tome el control y sean derrotados los tres gobernantes que se opondrán a él, ahí ya nos estamos refiriendo de un conflicto mundial previo.
No obstante, este jinete trae consigo un conflicto bélico tan severo que no va a haber forma alguna de que la humanidad pueda levantarse de ahí. Recordemos que a partir de este punto la iglesia ya no está presente en la tierra y que no pasará por el resto de los juicios de Dios, sino que por el contrario, estaremos en el cielo gozándonos en las bodas del Cordero y luego la repartición de galardones. Tercer sello. La ruptura del tercer sello causa una hambruna mundial severísima. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: «Ven y mira». Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo por el jornal de un día, y 3 kilos de cebada por el jornal de un día, pero no desperdicies el aceite ni el vino. Cuando la Biblia en su versión Reina Valera 2020 dice no desperdicies, hace alusión a no dañar, que no suba el precio, que permanezca sin daño el aceite ni el vino o sin cambios para mal. Según el último informe del estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, SOFI, al menos 735 millones de personas en el mundo padecen hambruna. Hermanos, esta cifra es terrible y sin embargo es nada con respecto a la hambruna que va a traer este jinete cuando se rompa el tercer sello. Cuando el apóstol Juan describe la orden dada al jinete, nos damos cuenta de que la gente tendrá que trabajar todo el día para ganar dinero suficiente para al menos poder adquirir una alimentación menos que lo elemental. Del trigo se obtienen muchos productos alimenticios, farmacéuticos y de la industria de la cosmética. Por ejemplo, con la harina de trigo se elaboran pastas, galletas, base para las pizzas y bebidas energéticas. El aceite del trigo es utilizado como fuente de vitamina E y para medicamentos que combaten el colesterol. Cuando el tercer sello se rompa, entonces los precios se dispararán hasta las nubes, y si ahora padecemos de una constante alza de precios, cuando ocurran estas cosas simplemente no va a haber forma de que adquirir estos productos. Cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven y ve». Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el infierno o Hades le seguía, y se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con cuchillo, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6, 7 al 8. El resultado de este sello es que una 4ª parte de la población mundial morirá a espada, hambre, con mortandad, es decir, súbitamente y con las fieras de la tierra. El escenario que nos narra el apóstol Juan es que la humanidad estará en una anarquía total, sin alimentos para sobrevivir, la economía mundial completamente destrozada, sin leyes ni gobiernos que puedan dirigirlos, pero aún falta lo peor. Acorde al San Diego Union Tribune, actualmente la población mundial asciende a los 8,000 millones de personas. Si hacemos cuentas, quiere decir que la cifra de fallecidos ascendería aproximadamente a 320 millones de muertos. Imagínate. La población total en todo el territorio mexicano es de 127.5 millones de habitantes. Quiere decir que los muertos durante el cuarto sello será superior a toda la población mexicana actual. Como un mero ejemplo ilustrativo, estos 4 primeros sellos me recuerdan un poco al ambiente en el que se sitúa la película Interestelar, donde no hay alimento suficiente para una población mundial que está diezmada y que no pueden hacer guerra contra ningún país porque no hay dinero para mantener un ejército. Repito, esto es solo una cita o referencia explicativa y de ninguna manera sugerimos que dicha película sea bíblica, pero sí muy científica. Quinto sello.
Cuando abrí el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz: ¿cuándo, Señor, santo y verdadero, juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra sangre? Entonces se les dieron vestidos blancos y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también debían morir con ellos. Apocalipsis 6, 9 al 11. Como lo mencionamos anteriormente, en el rapto, los verdaderos creyentes serán arrebatados y los que se hayan quedado tendrán que seguir predicando el Evangelio bajo pena de muerte. Estos creyentes ahora son mártires del Evangelio y se les dice que esperen hasta que se complete el número de sus consiervos que también han de morir como ellos. Aquí nos percatamos de que la muerte de los santos, o lo que Daniel nombra como el quebrantamiento de los santos, está ocurriendo. El anticristo hará guerra contra ellos y los derrotará, tal y como vemos en Daniel 7:25, cuando dice: blasfemará contra el Altísimo, quebrantará a los santos del Altísimo y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. La palabra aramea que se traduce como santos es la equivalente a la hebrea quadas, que significa santo, que es santo, y que es su santo es alguien que es apartado del mundo para Dios. El New American Commentary identifica a los santos de Daniel 7:25 como los seguidores del Hijo del Hombre, esto es, nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, el término quebrantará a los santos en el original significa desgastar, gastar tal y como se hace con una vestimenta. Entonces, con todo esto en mente, hasta que sus vidas sean miserables. El contexto de la persecución de los santos por parte del anticristo indica que tendrá una influencia directa y dominante sobre la religión. Algunos creen que el anticristo introducirá una era completamente nueva, donde creará su propio sistema religioso, económico y moral, poniéndose a él como Dios, como el objeto de culto. Ahora bien, cuando el texto dice un tiempo en la versión Reina Valera 1960 y tiempo en la Reina Valera 2020, podría referirse al paso de un conjunto de estaciones anuales. Si esta interpretación es correcta, el periodo mencionado en Daniel 7:25 sería con una equivalencia de tiempo igual a un año, dos tiempos o tiempos, como dice la Biblia, igual a 2 años, medio tiempo es igual a 6 meses, esto es 3 años y medio. Sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como un vestido de luto, la luna entera se volvió como la sangre. Apocalipsis 6:12. En este pasaje en específico no hay mucho más que agregar, pero sí es muy impresionante leer estos versículos que nos dejan muy claro que los juicios de Dios son ineludibles. Asimismo, podemos ver que a partir del versículo 15 y hasta el 17, las personas que hayan sobrevivido a todos los desastres naturales que se describen buscarán refugio en cuevas, porque saben que el día de la ira del Señor ha llegado, pero aún con todo, no se arrepentirán. Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar delante de él? Posterior a esto, el apóstol Juan nos narra a los 144,000 sellados que provienen de las 12 tribus de Israel. Sobre este punto existen diversas posturas de las cuales por el momento no entraremos en detalle, pero basta decir que este pasaje se refiere específicamente al pueblo de Israel como nación.
Más adelante el apóstol Juan ve una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Estas personas son los creyentes que se quedaron en el arrebatamiento y que tuvieron que sufrir por causa del Evangelio, pero ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí en Discípulos de Cristo sostenemos que una vez que este versículo ocurra en la tierra, se habrá terminado la iglesia evangélica. Es decir, ya no va a haber más gente que sea salva en la tierra. Lo que sigue ahora es solamente un impactante recrudecimiento de los juicios de Dios sobre la humanidad. Séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Luego vi que a los 7 ángeles que estaban delante de Dios se les dieron 7 trompetas. Los juicios de Dios sobre la humanidad que están por caer serán tan severos y terribles que un solemne silencio domina todo el cielo. De hecho, la palabra utilizada en el griego para decir silencio en este versículo es el equivalente a la palabra Selah que encontramos en los Salmos y que significa literalmente un silencio reverente de solemnidad y temor santo a Dios. También significa deténgase y escuche. Dios reanudará el litigio contra la humanidad. Los juicios de los 7 sellos han terminado. Ahora vienen otros 7 juicios más, que son las 7 trompetas, mismas que estudiaremos en el próximo programa. Dios te bendiga.